Hola mis amigos, les doy la bienvenida a Zona Global. Gracias por estos minutos de su atención. Nada, capítulo anterior nos quedamos en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Nueva York, donde Sergei Lavrov habló, no se le entendió lo que dijo, pero dijo lo que tenía que decir. Había que descifrar las palabras, pero dijo lo que tenía que decir. Venimos en el capítulo también anterior desglosando la relación de Goldman Sachs con el BRICS. Obviamente son los creadores directos del BRICS. Y viendo todas las formas en que Goldman Sachs ha venido funcionando en la parte económica a nivel global. Pues bien, voy a retroceder de ese 20 de septiembre del 2006 que se celebró esta reunión, voy a retroceder un poquito hacia atrás para el año 1997, o sea, prácticamente 3 años después de la crisis económica de México. Y caemos en la crisis financiera asiática. Básicamente el nombre cambia entre económica y financiera, pero es exactamente lo mismo. Hay una similitud de movimientos hechos de igual manera que pasó en México, con solamente 3 años de diferencia. Se le llamó la crisis del Fondo Monetario Internacional. Fue hecha el 2 de julio, sucedió el 2 de julio de 1997. Involucró varios países que eran Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Japón se vio prácticamente, recibió un coletazo de toda esta crisis, se vio también afectada. Y China obviamente estaba así como que a la espera de ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? Se le denominó la primera crisis globalizada, la primera crisis del periodo del globalismo. Muy interesante. Pero bueno, ¿qué es lo que vino a decir el Fondo Monetario Internacional al referente en aquel momento? Ya después de que logró pasar la crisis, hizo el Fondo Monetario Internacional el siguiente, digamos, informe, ¿no? Sobrecalentamiento de la economía, lo cual estoy de acuerdo. Mantener un cambio fijo por varios años, provocando una apreciación real de las monedas. Un débil manejo del sistema financiero, obviamente se refiere a los controles de riesgo, que deterioró la calidad de los portafolios bancarios que habían. Una incertidumbre política, cosa que no estoy muy de acuerdo porque realmente incertidumbres políticas son relativas y eran relativas en esos momentos en esos países. Y un movimiento de capitales a corto plazo, o sea, los capitales de inversión empezaron a retirarse. En lo personal yo pienso, muy propio, ¿no? Que una economía bien administrada no tiene por qué sufrir una crisis financiera. Entonces, esto lo veo desde el punto personal de cada individuo, con sus hogares, con sus negocios pequeños, medianos o grandes, y aplica de igual manera a los países. En fin, mucha gente, vamos a echarnos otro poquito más atrás y tendríamos que entrar a lo que son los tigres asiáticos. Mucha gente los confunde con los dragones asiáticos, pero son dos cosas diferentes. Y ya vamos a ver por qué. Los tigres asiáticos en sí es una teoría económica que sale más o menos a principios, mediados de los años 80, donde se desarrolla todo un teorema económico alrededor de estos países y se les denomina los tigres asiáticos. En sus conceptos relevantes era porque los países destacaban económicamente y a su vez destacaban esa capacidad de exportación que pudiesen tener, ¿no? Entonces inicialmente lo comprendían Corea, Singapur, Taiwán y creo que Hong Kong, si yo no me equivoco. Pero bueno, para 1993, el Banco Mundial saca un libro que se llama, de título, El milagro económico de Asia Oriental. Y esto causó un furor en los mercados. Todos queríamos irnos para allá financieramente. ¿Por qué? Porque era el centro de atención. Lógicamente era así. Si el Banco Mundial saca un libro con este tema y en estas condiciones, es básicamente decirle a todo el mundo, invierta, vaya por allá que se va a hacer plata. Entonces todo el mundo puso obviamente los barcos con destino a Asia Oriental, ¿no?
Entonces, básicamente, ¿qué los encontrábamos? Una inversión, unos negocios florecientes, un concepto de exportación a gran escala, economías creciendo, floreciendo, desarrollándose fuertes, sólidas, eso era en su apariencia. Pero ¿qué pasa? Que este crecimiento, económicamente para mí, es difícil crear una prosperidad sostenible continuamente y pasar años, trimestre tras trimestre, sosteniendo esta prosperidad. ¿Por qué? Porque la economía no funciona de esa manera. Siempre tiene un alto, un bajo, una desaceleración, etc. Entonces es muy difícil mantener esta prosperidad sostenible como tal. ¿Qué es lo que yo creo que pasó en aquel momento? Creo que ya los mercados por ahí de 1980, mediados de los años 80, las políticas dentro de las compañías financieras empezaban a cambiar, su dinámica empezaba a cambiar. Básicamente te pagan por lo que haces, por lo que vendes como tal. O sea, había que vender un producto financiero a gran velocidad para tener un buen portfolio y te exigen a eso, obviamente. Quienes han trabajado en las líneas financieras, tienes que dedicarle 100, 110 horas a la semana de trabajo. Es supremamente estresante trabajar. Ejemplo, Goldman Sachs, que es el que venimos haciendo, no se lo deseo a nadie, pero hay una razón, tienen razón, porque una persona que se dedica a líneas financieras, si no trabaja 100, 110 horas a la semana, no tienes un portfolio sustancial. Entonces tienes que meterle esa cantidad de horas. Dicho el concepto, yo pienso que básicamente este punto cambia. Le exigen a estos financistas hacer cartera a velocidades enormes. ¿Y qué sucede? Que la economía real tiene sus tiempos reales y tiene sus movimientos reales. Y no concuerdan los tiempos de economía con los tiempos de venta. O sea, el financista vende a una velocidad extrema y le pagan obviamente por eso grandes cantidades de dinero, pero no es el movimiento con que va la economía real desarrollándose. Entonces, para mí, la velocidad de la política no va en acorde con los conceptos reales de la economía. O sea, esos parámetros, esos lineamientos y esas respuestas van desfasadas de un punto A a un punto B. Pero también es muy difícil crear políticas de equilibrio social y a la vez políticas balanceadas económicas. O sea, cuesta mucho manejar todos estos parámetros simultáneamente. En fin, todas las economías tienen huecos y es muy fácil desestabilizar economías cuando ya conoces de cómo se mueve el parámetro de las economías mundiales. Y es muy fácil, ¿por qué? Porque como tienen huecos, estos huecos fácilmente se pueden filtrar y obviamente terminas desestabilizando la economía del país. En fin, he tratado de explicarlo lo mejor que puedo. Esta crisis asiática empieza en Tailandia y sucede prácticamente esto que les estoy explicando. Un crecimiento constante, una prosperidad sostenida, pero ¿qué pasa? Que los inmuebles en aquel momento empezaron a desacelerarse y obviamente al desacelerarse las inversiones fueron retrocediendo, fueron sacando la plata y obviamente los bancos centrales necesitaban plata. El Banco Central de Tailandia necesitaba plata para hacer sus pagos y llegó un punto en que cuando sacas el dinero básicamente vas quemando, disminuyendo las reservas y esto hace que pues obviamente entres en un bajón económico, ¿verdad? Básicamente en aquel tiempo también el banco de Tailandia trató de sostener y no hacer un cambio a su moneda. Siguió tratando de sostener su moneda nacional fuerte en comparación con el dólar. Pero ¿qué pasa? Que como es fácil el poder penetrar estos huecos de la economía, aparece en el escenario el jinete del apocalipsis económica y financiera, George Soros.
el jinete apocalíptico apareció con su caballo y lo que hizo fue empezar a especular. Muy bien, ¿qué es la especulación que se hace dentro de todo este escenario y que hizo Soros en su momento? Apocalíptico. Bien, básicamente lo que haces es que voy a hacer un concepto muy general, coges $1 billón, lo pones en cualquier banco, en cualquier parte del mundo, y lo pones como garante, como garantía, ¿no? Y te vas y compras el equivalente de ese $1 billón en moneda nacional. Y te vas con tu moneda nacional, ese equivalente que puedes adquirir, ¿no? Y lo empiezas a vender en el mercado libre, Y obviamente cuando tú empiezas a mover esta cantidad de plata, muchos te están viendo, están observando, se la huelen y hacen exactamente lo mismo. O sea, empiezas a emigrar el capital, con aras obviamente de ganar dinero, ¿no? Y esto ocasiona una caída en el cambio, esto ocasiona una erosión al dinero nacional y empieza a crear, ¿qué? Una inflación absoluta, un problema económico para cualquier banco central. Y cuando esta historia cae en el cambio, básicamente lo que haces es que te volteas y le dices al banco, ¿no? Decir, ¿cuánto es lo que yo te debo del préstamo? Y te va en equivalencia, en ese momento, ya con un dinero devaluado, te va a decir, debes $700 millones. Tú se lo pagas y te has ganado a la vuelta de un mes, básicamente $300 millones que te quedan en el bolsillo. Obviamente vas a recoger tu dinero de inversión que pusiste de garante. Bueno, esto fue lo que hizo George Soros en su momento, unos cuantos más atrás de él, ¿no? Bien, entramos en diferencias entre el dragón y los tigres. Básicamente hay diferencia, y la diferencia es en tamaño. Su capacidad de producción es tremendamente superior. ¿Y de qué estamos hablando? Dragón, China. Y es superior, y obviamente el efecto que causa a la economía mundial también es diferente, porque va a ser mucho mayor el impacto, mucho mayor el desarrollo y mucho mayor la inversión y obviamente las ganancias que se tienen. Bien, yo les dije en el programa anterior que cuando había una crisis Goldman Sachs estaba presente. Bueno, esta no fue la excepción. Lo que este viaje, de forma en inversa, ¿no? Ya George Soros había hecho el trabajo. Y Goldman Sachs es parte de todos estos bancos que vienen a solventar una crisis financiera y empezar a inyectar dinero a la economía para volverla otra vez a ponerla a rodar, ¿no? Pero esto no es tampoco tan solidario, ¿no? No, esto no es tan solidario. Básicamente el escenario funcionaría en que muchos de estas compañías, incluyendo a Goldman Sachs, lo que hacen es que compran compañías devaluadas a muy bajo precio, pasa a ser parte de sus assets, de sus capacidades, de su valor, de su sombrilla financiera en general, y se espera 1 o 2 años para empezar a ver todos los retornos que van tomando acción con el tiempo a la hora de que los dineros han sido inyectados a esta economía nacional. Bueno, básicamente hasta aquí vamos entendiendo, ¿no? Preparando todo esto es, ¿en qué sentido? Preparando el terreno para China. Interesante, ¿no, señores? China no hubiera podido desarrollarse como se desarrolló si no hubiera habido esta crisis financiera en Asia. Básicamente este desequilibrio de la macroeconomía en toda la región hace arrancar los motores de China y ponerla a funcionar. ¿Por qué? Perdón, representaría 1 billón o más de puestos de trabajo. Obviamente, supremamente esa fuerza de trabajo es supremamente competitiva, a su vez a muy bajo costo. Y sigue siendo a bajo costo porque hoy un chino normal que trabaja una jornada gana básicamente $600 al mes. Entonces estamos viendo que es bajo el costo. Y obviamente una industria preparada previamente, gracias a que a las
fuentes de inversión que se vinieron haciendo en años posteriores. Inicialmente arranca en el año 72 con Nixon, se prepara todo el terreno con Carter en el año 79 y arranca todo un desarrollo hacia China de, pueden ser unos 20 y pico de años, y básicamente esto fue prepararle el desenlace ¿a qué? A China para que funcione. ¿Por qué? Porque no hubiera podido competir con 4 o 5 países, todos con una capacidad de exportación, con economías sólidas, con buenos precios de mercado. Le hubiera costado muchísimo a China poderse desarrollar, o sea, había que desestabilizarla. ¿Qué resultado tenemos en esto? Que iban a pasar muchos años para volver otra vez a reactivar la economía de estos países, en realmente balancear toda la caja, ¿no? Las estructuras. Y me dicen, pero es que eso no es así. Yo les digo, sí, sí es así. Fíjense, en aquel momento hubo 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios que entraron a engrosar las listas oficiales de la pobreza. ¿Cómo les quedó el ojo? Y obviamente volver otra vez a reactivar todo este proceso iba a tomar muchos años. Esto hace que China emerja. Y fíjese cómo fue tan así que hasta el 2001 China empieza a ser parte de la Organización Mundial de Comercio. Interesante, ¿eh? Van viendo cómo se van mezclando los conceptos, cómo se va pegando a través del tiempo, cómo se van haciendo lentamente los parámetros. Bien, esto sin cambiar un ápice el régimen comunista, simplemente una apertura comercial con grandes restricciones a quienes invirtiesen dentro del país. Bueno, ya entendimos el concepto. Vamos a seguir. Goldman Sachs para junio del 2022 ofrece su primer derivativo. El primer derivativo con nombre Ether. Tal vez algunos sabrán qué es. Bueno, Ethereum. ¿Han oído hablar de Ethereum? Creo que sí. Es la segunda moneda más importante, la segunda criptomoneda más importante a nivel mundial después del Bitcoin. ¿Y quién es el dueño de Ethereum? ¿O quién adquiere Ethereum haciéndose, básicamente, para junio del 2022 anuncian que son dueños de McLaren y que son socios oficiales, y Goldman Sachs es el que maneja Ethereum. Criptomoneda. ¿Cuál es la relación aquí que tenemos? Ustedes se acuerdan que les dije que los BRICS buscan una moneda alternativa al dólar y que puede sin duda alguna ser una moneda descentralizada. Criptomonedas. Bueno, aquí tenemos entrando a Ether como la segunda moneda a nivel mundial. ¿Parte de quién? De Goldman Sachs. Fíjense, otra cosa interesante. Para julio del 2015, Ethereum forma a ser parte de los movimientos, básicamente hace, ¿qué? 8 años, de el pago y compra de gas, tanto ucraniano como ruso. Interesante, miren cómo se van pegando los conceptos de punto A a punto B. Bien, ¿quiénes son los dueños de Goldman Sachs? Les dije que íbamos a ver ese manejo de la misma sombrilla. Bueno, el manejo de voto en sí es público, pero el primer accionista de Goldman Sachs es Vanguard con 8.30% de acciones. Esto representaría 27.580.129 acciones para Vanguard. Viene en segundo lugar lo que es State Street Global Advisor. Ojo, interesante esta compañía. ¿Por qué? Porque su CEO, o sea, el Chief Executive Officer de esta empresa, es Yu Sin-hun. Y observen de dónde pudiese venir sus orígenes. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿ok? Y el tercer punto, el tercer dueño, la persona, la entidad que tiene más acciones, es BlackRock con 4.50%. Vienen a ser unas 14.972.193 acciones que le pertenecen a BlackRock. Observen muy bien cómo se va fraguando todo este sistema. Voy a darles otro punto adicional. Fíjese, yo cogí una revista que se llama Finanzas y Desarrollo, que es una publicación trimestral
que hacía o hace el Fondo Monetario Internacional, y esto fue para marzo del 2009, volumen 46, número 1. Dice en sus artículos, voy a decirles solo el encabezado: una transformación económica mundial. La crisis marca fin de la expansión de la globalización, marca el fin de la globalización. Y una transformación económica atrás. O sea, estamos viendo que el BRICS viene a no globalizar, pero marca el fin de esa expansión globalista. Esto es para marzo del 2009, o sea, estamos en el entremedio de la criptomoneda de más, ¿no? Y atrás de esto viene un segundo artículo que me llamó la atención: fuerte impacto, 4 países sufren graves trastornos. Dentro de ellos, obviamente, por la desaceleración económica: Ucrania, Singapur, Burkina Faso e Irlanda. Hasta ahí. Eso es como dato aleatorio. Podría pasar otro programa adicional haciendo toda esta locura, pero ¿saben qué? Básicamente estoy poniendo los puntos más, tal vez, cruciales de todo esto. Voy a hablarles rápidamente la siguiente crisis. Esto fue para el 2006, 2007, 2008. Se le llamó el Subprime Mortgage Crisis. O crisis es en inglés. Ya ni inglés ni español, ¿no? Básicamente, esta crisis la conozco muy bien porque en aquel momento yo fui parte de las líneas financieras. Mi empresa tenía 1.2 billones de dólares, la sufrí a dolor. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo te dice que esto empieza 2007-2008 y eso es mentira. Esto empieza de octubre del 2006 y lo tengo muy claro porque me dolió. En aquel momento habían 126 bancos afiliados a mi sistema. Para finales del año, 1 de enero del 2007, prácticamente de 125 bancos quedaban solamente 4 activos. Todos los demás habían cerrado todas sus líneas. O sea, esto concuerda ¿con qué? Con la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en septiembre 20 del 2006. Esta crisis del subprime mortgage no fue una crisis simplemente que pasó. No, esta crisis, y esto lo digo con propiedad, es una crisis que la armaron, se la inventaron y la venían programando. Y la venían haciendo dentro de todo un escenario. Muy bien hecha, pero, en fin, no voy a entrar en detalles por razones de tiempo. Ya les di mi opinión de lo que era la crisis. Si quieren me escriben, yo con mucho gusto se los respondo en el comentario, pero básicamente esta crisis no fue una crisis, fue una crisis montada, al igual que la otra y al igual de la de México. ¿Por qué? Porque las crisis van moviendo conceptos políticos. Muy bien. Entendido esto, prácticamente ahora viene la parte más compleja, más interesante y tal vez ya como que vamos a ponerle la cherry al pastel. ¿Ustedes creen que el BRICS realmente se forma, se fragua, se hace, se inventa en Brasil? ¿O en India acaso? Tal vez Rusia se le ocurrió este gran concepto, o sea China, o creen que se le inventó Sudáfrica después. No, señores. Aquí nos están mintiendo vilmente. Esto se vino a hacer, se vino a desarrollar, se inventó, se fraguó, se cocinó, se preparó, se vinieron abriendo los terrenos económicos, financieros, geográficos para poder crear el BRICS. Y fue creado aquí adentro, en Estados Unidos, señores. Y fue creado en Inglaterra también. No fue creado ni en Rusia, ni en China, ni en Sudáfrica, ni en Brasil, y menos India. Fue desde aquí adentro que el BRICS se está planeando desde hace mucho tiempo. Entonces aquí la siguiente pregunta es: ¿para dónde vamos? ¿Por qué se inventa el BRICS dentro de los Estados Unidos? Muchos lo verían como cuchillo para su propio pescuezo, ¿no? Pero no es tan así. Los voy a dejar con esta. ¿Cómo les quedó el ojo,